Aquí con la mía al lado es esa cosita. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Voy a hablar del psicoanálisis. Voy a hacer un pequeño resumen de la teoría psicoanalítica y voy a cerrar esto primero que todo porque se ve muy feo. Abierto. ¿Cómo lo hace? Para que no. Ya. Muy bien. Vamos a hablar no en puntos, sino en como contexto, espacio-temporalidad y para evitar que los temas suenen aislados, básicamente. Y siento que eso limita bastante a la hora de presentar un tema como el psicoanálisis. Entonces, eso. Esto es el psicoanálisis. ¿Para qué sirve? Básicamente, uno no puede empezar una carrera sin saber dónde termina. Y vamos a hablar de distintos autores. Freud, el padre del psicoanálisis, planteaba ser inconsciente lo inconsciente. ¿En qué se traducía eso? En dejar de padecer reminiscencias. ¿Qué son las reminiscencias? Recuerdos inconscientes que actúan como síntomas somatizados, dando, a lo que, dando paso a lo que conocíamos o se conocía como histeria en ese momento. Se está chupando la mía. Con la superación de ellas se llega a la capacidad de resolver conflictos internos. Vamos a hablar después de los conflictos internos. Freud definió el bienestar como la capacidad de amar y trabajar. Esto se logra en un equilibrio de las demandas del ello, el yo y el superyo, que son las facetas psíquicas de la segunda tópica freudiana, del inconsciente básicamente. Aunque el yo y el superyo también tienen partes conscientes y preconscientes, todo eso será explicado a posteriori. Después de Freud hablamos de Winnicott, que eh, su terapia serviría para llevar al paciente a un estado de falso self, que es una persona falsa que obedece a las normas externas, códigos éticos, morales, etc. Y básicamente pasa de ese estado a donde uno pueda ser creativo. Pues dice que en el juego, el proceso del juego, uno descubre su verdadera persona, su verdadero self, su verdadera identidad. Lacan, de los 50, tiene como objetivo restituir al sujeto frente a los intentos de la psicología tradicional y yankee sobre todo de hacerle funcional, ya sea en el trabajo o en su entorno social. La intervención es útil para que el paciente sea desalienado de la palabra y expectativa ajena y logre así verbalizar su verdad, uniendo el pasado en su discurso para su futuro. Y actualmente eh, también sirve para, aparte de todo lo demás, para reconocer al analista y a los demás como entes reales e independientes, fuera de su control omnipotente. Eso también se lo podemos atribuir a Winnicott. ¿Hacia dónde vamos o miramos? En este caso, hablaremos de Freud primero también, que miraremos la realidad psíquica interna. A diferencia de la medicina que estudió Freud, que estudia el campo biológico, físico, observable, medible, él se estaba metiendo con cosas metafísicas que no podía medir. Y hablamos del aparato psíquico, que lo vamos a dividir en dos tópicas. La primera tópica es el consciente, preconsciente e inconsciente, que es como una especie de iceberg. No, mejor no. Eh, el preconsciente, o sea, lo consciente es lo que podemos caer de la memoria, o sea, del cerebro a la boca directamente. Lo preconsciente, bueno, no, lo inconsciente, voy a explicarlo primero. Lo inconsciente es lo que no podemos acceder, lo que está al fondo, lo más oscuro. Y lo preconsciente es eso que podemos rescatar a través del habla. Y después está la segunda tópica, que es lo que les mencioné del conflicto dinámico constante entre el ello, el yo y el super yo,
que es fácil de definir. El ello es la, es como es la fuerza guiada por las pulsiones, tanto de vida como de muerte, que serán explicadas a futuro. Después, el super yo, que son las exigencias sociales y normativas, siendo mediadas por el yo. Y también el yo media con el ambiente social en general. Y después hablaríamos de Lacan, que hablaría del campo de la palabra y del lenguaje. De hecho, haciendo una distinción entre el je y el moi en el yo freudiano. El je sería la persona que habla en la acción, y moi la persona autorreferente. Y en español se dice igual, yo. Pero en francés se puede decir je y se puede decir moi. ¿Cachai? Se dice moi cuando estoy hablando de mí. Moi. Y je es cuando estás hablando. O sea, cuando narras una acción tuya. Básicamente, como les mencioné, el, el yo también media con el contexto. El analista no está mirando a un sujeto aislado de la realidad que no tiene ningún sentido ni nada. Viene cargado y constituido por un discurso y pensamientos ajenos. Muy bien. Después hablaríamos de Winnicott, que hablaría de una tercera zona, que no es ni la realidad externa ni la interna, sino es el espacio potencial entre paciente y terapeuta, o entre bebé y madre, que básicamente es mediante el juego. No solo miramos al sujeto, sino al ambiente que lo rodea. Si fue suficientemente facilitador, si las personas fueron suficientemente buenas, como se suele decir en este término, para permitir el paso o las bases de pasar de la dependencia absoluta a la autonomía, que esto sería el verdadero self. Muy bien. ¿Qué heridas nacen de aquí? En otro curso, me faltó algo acá, voy a ponerle un buen formato, y ¿qué teorías nacen de aquí, aparte de las que ya les mencioné? En otro curso se habla de las heridas narcisistas, que, han, que ha tenido la humanidad. Por ejemplo, que la Tierra no es el centro del universo, descubrimiento de la mano de Copérnico, que el ser humano no es un ser único, sino que es una evolución de otro animal de parte de Darwin. Y el último gran ejemplo viene del psicoanálisis. Es que ni siquiera nosotros tenemos control absoluto sobre nosotros mismos. Estamos determinados por el inconsciente dinámico, el sistema de pulsiones ya mencionado, el principio del placer que evita la atención lo más directamente posible. O sea, evita todo la intención. Y no podemos conocer nuestra psique más interna por nuestra propia cuenta. Básicamente, como les dije, lo inconsciente está encriptado en lo más profundo de un computador, está escondida en un cofre del cual no tenemos la llave y no existe la llave. También nuestra psique está controlada por las pulsiones, sobre todo, bueno, ello está controlado por las pulsiones Eros y Thanatos, pulsión de vida y pulsión de muerte. La pulsión Eros busca la unión, mientras que el Thanatos busca repetir estados anteriores consecutivamente. Prefiero, bueno, en qué teorías nacen aquí, debería mencionar lo de la primera sonda tópica y todo eso, pero ya lo mencioné. ¿De dónde nacen las teorías? Pues, como ya les dije, las teorías psicoanalíticas salen de la mano de Freud, que rompe el estudio de las neuronas para inventar una disciplina que interpreta a través del inconsciente las manifestaciones no físicas. A pesar de que Freud se formó con Ernst Bruck, ahí tenía que leerlo, pasa a adoptar una postura que mantiene los factores psíquicos de los factores biológicos. Y el modelo freudiano como tal nacería del modelo de Charcot,
quien usaba la hipnosis para eliminar o tratar la histeria. Sería Freud quien haría partícipe al paciente de contar su propia historia. Así, entre 1895 y 1900, épocas en las que escribió ensayos sobre la histeria y la interpretación de sueños, específicamente esos dos, en Viena, del Imperio Austrohúngaro en ese entonces, nació el psicoanálisis, como una respuesta a la represión victoriana. Una época, o sea, Freud era hijo de una época donde el deseo era negado socialmente. Esto explicaría el rol del ello con las pulsiones peleando contra el superyo, que eran las normas sociales. El enunciado de la sexualidad infantil, por otro lado, resultó en escándalo, y el inconsciente se usaría políticamente desde Lacan, muchos años después oponiéndose al modelo adaptativo yanqui, que plantea que el psicoanálisis debe liberar al sujeto en vez de hacerlo funcional, como se dijo anteriormente. Resumamos la evolución teórica del psicoanálisis en pocas palabras. Como ya les dije, en 1895 estudió sobre la histeria. Posteriormente, interpretación del sueño en 1900. Después está primera, segunda tópica de Freud, todo eso. Aparecen muchos personajes interesantes como Jung, que no lo voy a meter. Después, como Klein, tampoco la voy a meter porque no me dio tiempo a estudiarla. Y bueno, Winnicott, que vino de la mano de Klein prácticamente, que lleva el estudio del psicoanálisis del inconsciente al estudio de los vínculos y ambientes tempranos. Después volvería a la tópica freudiana, pero de la mano de Lacan, que reinventaría el psicoanálisis en los años 50, integrando el lenguaje para subrayar la fuerza original sobre la medicalización. Después hablaremos de la medicalización. En la actualidad, el psicoanálisis ha sido desplazado geográficamente a países como Argentina, donde hay hasta psiquiatras que aman a Freud. Brasil, Rusia, tras la destitución, o sea, que es la destrucción de la Unión Soviética, pudieron leer a Winnicott, a Klein, a todos estos, y a Lacan también. En Francia, las ideas lacanianas, que Lacan era de Francia, poseen mucho vínculo con la filosofía, estudios de género, etnopsiquiatría, que busca entender a el sujeto en relación a su entorno cultural específico, y muchos más países. Hay nuevos postulados, críticos sobre todo al DCM y a lo cuantitativo. Por ejemplo, uno de los ejemplos se vio en el curso de Psicología de la Personalidad, que es la postura de Otto Kernberg de los trastornos de personalidad, en el que incluso añade un nuevo trastorno de personalidad. Y también están las posturas críticas a la hora de medicar a las personas y o encasillarlas. De hecho, me gustaría buscar voy a guardar imagen. TP Kernberg. Ya. Ok, después les muestro. ¿Qué es la no salud? O sea, ¿qué es la salud y qué es la enfermedad? Básicamente. Para distintos autores tienen distintos significados. Como para Freud ya dijimos que es la capacidad de amar y trabajar. Ello implica tener un equilibrio dinámico entre las pulsiones del ello, las exigencias morales del superyo, la mediación del yo con la realidad y estos otros dos pibes. Para Winnicott es sentirse real, además de vivir creativamente. Lacan, por otro lado, implica la salud, que el sujeto se desaliene del discurso y las expectativas ajenas para vivir su propio deseo, su propia vida. Actualmente se considera un éxito terapéutico cuando la persona, a pesar de ser presa de su tiempo y de su historia, logra liberarse de las cadenas pulsionales. Disculpen. Mientras que el malestar puede verse en reminiscencias, aquí me faltó algo, que estoy poniendo en títulos y subtítulos para pasar de secciones. Mientras que el malestar puede verse
en las reminiscencias, hijas de los recuerdos traumáticos inconscientes, las cuales pueden desencadenar síntomas somáticos, como ya dije, además de los conflictos de las instancias en la segunda tópica, yo superior. Como ya mencionamos, en Winnicott está el falso self como una máscara de obediencia, y el psicoanálisis desde Lacan hasta el día de hoy rechaza la idea de bienestar como una adaptación funcional. Eso es considerado alienación. ¿Qué se hace en consulta? Voy a decir unas cosas que vienen de Freud y que se siguen usando o que no, o que se han dejado de usar, pero voy a enseñar las más importantes. La asociación libre, básicamente se dice al paciente que renuncie al filtro de sus pensamientos, que diga lo que se le ocurra. Eh, Esto evita la censura que suele impedir que los recuerdos reprimidos lleguen a la conciencia. Algo como una especie de acertijo que tiene que descifrar el terapeuta. Después está la interpretación de los sueños, que esa no está en vista, pero si lo quieres hacer, anda. Donde se busca el contenido del deseo reprimido. Analizamos los errores al hablar o los olvidos. Eso también se ve mucho en el examen mental, o sea, desde la psiquiatría. Yo considero más importante que todas estas dos la transferencia, que el paciente, como es una persona viva, dispara sentimientos y deseos previamente dirigidos a las figuras paternales, pero ahora hacia el analista. El analista, desde Lacan, o sea, Lacan diría que el analista debe hacerse el muerto, no hacerse el muerto de estar. O sea, tiene que mantener una neutralidad frente a los disparos para permitir que la realidad del paciente se refleje como en un espejo. Como ven, han habido transformaciones en la práctica de la clínica desde los inicios del año pasado. O sea, el siglo pasado. Se ha pasado de reglas rígidas como el diván y la duración estática a una nueva diversidad de prácticas que incluyen duraciones variables, tratamientos largos, cortos, divididos en el tiempo. En verdad, ha cambiado mucho. En el psicoanálisis contemporáneo hay una oposición a la psicologización, que busca adaptar al individuo al sistema productivo. Es y siempre será el psicoanálisis la revolución de lo íntimo. Muy bien, les quiero hacer una pregunta a ustedes, los que están viendo esto, o si nadie lo ve, pues está bien. ¿Sienten que me faltó algo? Aparte de Melanie Klein y de Carl Jung, o sea, Jung lo podría haber mencionado, pero considero que, o sea, es muy interesante leer a Jung, de hecho lo he leído, y siento que no, como que sería muy distante de todo lo demás, a pesar de ser el discípulo predilecto de Freud. Eh, pero, ¿sienten que faltó algo? No sé. Díganme su opinión en los comentarios con persona. Paz.